el rey Keops en la literatura posterior. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy iremos a los reinos de la imaginación y la narrativa para descubrir cómo los propios egipcios recordaron al rey Keops 1000 años después de su muerte. Nos adentraremos en un escenario literario fascinante, donde Keops deja de ser el gestor implacable de la dinastía cuarta para convertirse en un personaje de cuento, un monarca curioso y a veces hastiado, que busca desesperadamente desentrañar los misterios de la magia y los secretos ocultos por el dios de la sabiduría Tot. En este vídeo analizaremos el legado literario del faraón, centrándonos en el papiro de Huéscar y en otros relatos que transformaron su biografía en una leyenda eterna. La fuente principal para conocer al Keops literario es un documento redactado probablemente durante el Imperio Medio o el segundo periodo intermedio, conocido hoy como el papiro Huéscar. Este texto no es una crónica oficial de palacio, sino una obra de literatura popular que utiliza una estructura narrativa de relatos enmarcados, muy similar a la que siglos más tarde harían famosa los cuentos de las 1001 noches. La historia comienza con un Keops aburrido en su corte, quien pide a sus hijos que le narren maravillas y prodigios realizados por magos en tiempos de sus antepasados. A través de los relatos de los príncipes Bahuefra y Jordeyev, el papiro nos transporta a los reinados de reyes como Joser, Nekka o el propio padre de Keops, Snofru. Estos cuentos servían no solo para entretener, sino para vincular la figura de Keops con una tradición de sabiduría y contacto con lo sobrenatural, que definía la identidad de la monarquía egipcia. Lo que hace especial a este papiro es que el lenguaje utilizado está muy cerca del habla popular de la época, permitiéndonos escuchar hoy el eco de las historias que los escribas y el pueblo llano se contaban en las casas de la vida. Uno de los momentos más impactantes del papiro Huéscar ocurre cuando el príncipe Jordeyev decide presentarle a su padre no un milagro del pasado, sino a un mago vivo, el anciano Yekti. Este personaje es descrito como un sabio de 110 años de edad que vive en una aldea remota, capaz de comer 500 panes y beber 100 jarras de cerveza en un solo día. Pero su verdadera fama residía en su capacidad para volver a unir una cabeza cortada a su cuerpo, devolviendo la vida al animal decapitado. Al encontrarse con él, Keops demuestra una curiosidad que roza la crueldad, ordenando que traigan a un prisionero de las cárceles para que el mago demuestre su poder con un ser humano. Es en este punto donde la literatura egipcia alcanza una gran elevación moral. Yekti se niega rotundamente, advirtiendo al faraón que no debe disponer así de la vida de un hombre, porque todos los seres humanos pertenecen al rebaño de Dios. Ante la firmeza del sabio, el faraón accede, y el mago realiza el prodigio con un ganso y un buey, dejando a la corte maravillada y revelando una faceta de Keops como un rey que, aunque absoluto, es capaz de escuchar la sabiduría de sus súbditos. Más allá de los trucos de magia, el papiro Huéscar desvela el verdadero motivo por el que Keops buscaba un sabio como Yekti. El faraón estaba obsesionado con conocer el número exacto de las cámaras secretas del santuario de Tot en Heliópolis. El dios Tot era el señor de la escritura, la ciencia y la magia, y se creía
que sus secretos arquitectónicos eran la clave para alcanzar la perfección en la construcción de los monumentos reales. Keops buscaba estos datos para poder replicarlos en su propio complejo funerario, la Gran Pirámide. En el diálogo con el mago, éste le revela que él no puede entregarle ese conocimiento, sino que será el mayor de los hijos de una mujer llamada Reg-Yedet quien traiga los secretos desde el almacén de Yunu. Este pasaje literario sugiere que para los antiguos egipcios la Gran Pirámide no era solo una obra de ingeniería, sino una materialización física de los conocimientos arcanos de la divinidad. Una biblioteca de piedra construida bajo la guía de los secretos del dios de la sabiduría. Uno de los pasajes más importantes del encuentro entre Keops y el sabio es la revelación de una profecía mesiánica sobre el futuro de la monarquía. El mago anuncia al faraón que su propia línea dinástica llegará a su fin y será sucedida por una nueva familia de reyes nacidos del seno de la dama Reg-Yedet, esposa de un sacerdote de Ra. Esos 3 niños, Userkaf, Sahure y Neferirkare, serían en realidad hijos carnales del propio dios Sol, Ra, destinados a gobernar Egipto bajo una nueva teología solar. La reacción de Keops ante esta noticia es de una profunda tristeza, pero el mago le consuela explicándole que este cambio no ocurrirá de inmediato. Primero reinará su hijo y luego el hijo de su hijo, antes de que los hijos de Ra tomen el trono. Este relato funcionaba como una herramienta de legitimación para la dinastía quinta, explicando a través de la ficción que su ascenso al poder no fue una usurpación, sino un destino divino anunciado y aceptado por el mismísimo Keops siglos atrás. De este modo, la literatura utilizaba el prestigio del constructor de la Gran Pirámide para validar los cambios políticos y religiosos del país. Aunque el papiro Huéscar es el relato más completo, la figura de Keops aparece en otros contextos literarios y propagandísticos a lo largo de los milenios. En la época baja, concretamente durante la dinastía 26, se talló la llamada Estela del Inventario en la meseta de Giza. En este texto, que finge ser antiguo para ganar autoridad, Keops aparece como un rey piadoso que restaura el templo de Isis y descubre la esfinge ya construida, reclamando la persistencia de los monumentos sagrados para vincular su reinado con los tiempos de los dioses. Este Keops religioso de las fuentes nativas contrasta radicalmente con la imagen que el historiador griego Heródoto recogió en el siglo V a.C. Basándose en leyendas orales tardías y posiblemente en una literatura antifaraónica de resistencia, Heródoto pintó a un Keops tiránico que cerró todos los templos y obligó a su propia hija a la prostitución para pagar las obras de la pirámide. Es fascinante observar cómo la memoria de un mismo hombre se bifurcó. Mientras que los papiros egipcios lo recordaban como un intelectual buscador de los secretos de Thoth, la tradición clásica griega lo convirtió en el arquetipo del déspota cruel, una dualidad que ha perdurado hasta el cine contemporáneo. Keops fue para los antiguos mucho más que un nombre en una lista de reyes. Fue una figura totémica de su memoria cultural. Ya fuera como el padre curioso del papiro Huéscar o como el monarca deificado de la Estela del Inventario, Keops representaba la conexión directa con la edad dorada de las pirámides y con el conocimiento sagrado que descendía de los dioses. La literatura salvó a Keops del olvido, de los archivos administrativos para darle una nueva vida en los cuentos, asegurando que su nombre siguiera siendo pronunciado
y su sombra siguiera proyectándose sobre la arena del Nilo, no solo como un constructor de piedra, sino como el eterno buscador de la verdad oculta tras el horizonte de Ra. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.